Dios les llene con gozo y paz. Diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está atenta. Mi mente está atenta. Mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y mi vida va a cambiar. Y mi vida va a cambiar. Yo nunca voy a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos libertad para que nos enseñes. Tú eres el pastor de esta iglesia. Tú eres el líder de esta iglesia. Edifícanos. En el nombre de Jesús, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Que la palabra haya cabida en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y pedimos que hoy nos des espíritu, sabiduría, revelación e iluminación en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de cómo podemos relacionarnos con Dios, cómo podemos conocer a Dios. En el nombre de Jesús. Creemos y recibimos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Necesitamos de ti. Más en el nombre de Jesús. Te damos libertad para que nos enseñes, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Bueno, si usted pudiera buscar definir cuál es el éxito de la vida cristiana, o sea, cómo uno puede ser un cristiano exitoso. Pensando en un cristiano exitoso, pensemos en Jesús. En Jesús, un hombre que pedía cosas y recibía. Entonces, ¿cuál cree usted que sería eso que nos hace cristianos exitosos? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que es ese factor que nos hace cristianos exitosos? Vamos a aprender en Santiago 1.5. Santiago 1.5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo uno puede estar seguro de que nos es dada la sabiduría que pedimos? ¿Cómo uno puede estar seguro? Por fe, porque lo dice la palabra. La única forma de que podemos estar seguros es porque la Biblia lo dice. La Biblia dice: el justo por fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros en la iglesia hablamos bastante de fe, pero muchas veces no hemos aprendido a vivir por fe. Y la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo hace uno para entender la fe? Pues una buena oración. Aquí dice Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, este verso está en consonancia, está de acuerdo con lo que dice Lucas 11.9. Lucas 11.9, ¿qué dice? Ya se lo saben de memoria. Y está hablando Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará. O sea, la Biblia dice que si uno pide sabiduría, debe estar seguro que Dios se la da. Y la Biblia dice aquí en Lucas 11.9: y yo os digo, pedid y se os dará. Si la Biblia dice pedid y se os dará, ¿qué es lo que está diciendo? Que usted pide y recibe. Pero ha notado que muchas veces usted pide dinero, pone la mano y no le aparece el dinero así. Ha notado que muchas veces usted pide sanidad, o pide ropa, o pide comida, y no ve la ropa, no ve la comida, o no ve lo que pidió. ¿Cómo funciona entonces la fe? Porque en Jeremías 1.12, ¿qué dice? Jeremías 1.12 dice que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces, si aquí dice el que pide recibe, y dice pide le será dada, y Jeremías 1.12, y me dijo Jehová, bien has visto que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, la Biblia dice que Dios apresura la palabra para ponerla por obra. La Biblia dice el que pide recibe. La Biblia dice que la sabiduría nos es dada.
Y la Biblia dice en Jeremías 1:12, y me dijo, bien has visto que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, Dios está diciendo que si le pedimos, Él apresura, o sea, Él se apresura a responder. Pero si le pedimos y Él se apresura a responder, y la Biblia dice que el que pide recibe, ¿por qué muchas veces nosotros pedimos salud y seguimos estando enfermos? Porque muchas veces muchos cristianos piden dinero para pagar el arriendo, agua, luz, teléfono, y siguen debiendo agua, luz, teléfono. Porque muchos cristianos piden que el problema con el esposo, con el cónyuge o con los hijos se resuelva y sigue el problema. Ahora a eso le ponemos un sello. Miren lo que dice Números 23:19. Números 23:19. Otra vez Dios dice: Dios no es hombre para que mienta. O sea, está diciendo que todos los hombres mienten. Y Dios no es hombre, entonces Dios no miente. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, ahí dice que Dios no es hombre y que no se arrepiente. O sea, que si Él dijo, pida y le daré, usted pide y recibe. Si Él dijo que apresura la palabra para ponerla por obra, entonces lo que está diciendo es que Él apresura la palabra para ponerla por obra. Y dijo que no se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, si Dios dice el que pide recibe, y Dios dice que pida sabiduría y la da en abundancia, y Dios dice que apresura la palabra para ponerla por obra, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se recibe? ¿Por qué no se recibe? Miremos lo que dice Marcos 11:23. Vamos a leer desde el 22. Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Otra traducción dice, tenga el mismo tipo de fe de Dios. O sea, la misma fe de Dios la puede tener usted. La misma fe. ¿Por qué la puede tener usted? Porque Dios lo hizo a usted a su imagen y semejanza. O sea, si Dios es un mango, lo hizo usted mangos. Si Dios tiene la capacidad de no enfermarse, le dio a usted la capacidad de no enfermarse. Si Dios es próspero, le dio a usted la capacidad de ser próspero. Usted ya tiene el mismo tipo de fe de Dios. Y la Biblia dice, el que pide recibe, y la Biblia dice que cuando pedimos sabiduría, Él nos la da. Y la Biblia dice que Dios no miente, que Él lo que cumple, lo que dice lo cumple. Y la Biblia dice que Él apresura la palabra para ponerla por obra. Entonces, fíjense que, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Miren lo que dice Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Esto está hablando de cuando a alguien se le acusa, pero por extensión se aplica a la doctrina bíblica. Es decir, para decir que algo es doctrina bíblica tiene que estar en 2 o 3 versículos o en más de 2 o 3 versículos. Si no está en más de 2 o 3 versículos, no es doctrina bíblica. O sea, no es algo que es de riguroso cumplimiento. Pero si la Biblia lo dice en un versículo, es para tenerlo en cuenta. Entonces, si aquí dice en boca de 2 o 3 testigos, ¿dónde está el otro verso que habla de esto? Pues en Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno a cualquiera en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, aquí está diciendo lo mismo. Y nosotros, o sea, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Quiere decir, tienen que haber 2 o 3 versos, o 4 versos, o 5 versos que hablen lo mismo, para que podamos estar seguros. Y la Biblia dice en Santiago 1:5, pida sabiduría y se le dará.
La Biblia dice en Lucas 11:9, el que pide recibe. La Biblia dice en Jeremías 1:12 que Dios apresura la palabra para ponerla por obra. La Biblia dice en Números 23:19 que Dios no miente, que Él cumple. Entonces, pensemos un momento, si Dios no es hombre para que mienta y Dios no miente, y Él apresura su palabra para ponerla por obra, y el que pide recibe, y si uno le pide sabiduría, Él la da. Son 4 versos. Y hay más. Hay más. Mira lo que dice Isaías 55:11. Isaías 55:11. Así es la palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero. Así es la palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero. Y es prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios está diciendo, si yo hablo, está hecho. Entonces Dios dice, si yo hablo, está hecho. Dios dice, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y Dios dice, el que pide recibe, y Dios dice que cuando pedimos sabiduría Él nos la da. Entonces, ojo con esto. Si Dios dice, el que le falte sabiduría pídela, y se le dará con abundancia, entonces Dios se está comprometiendo a responder, a dar. En Lucas 11:9 dice, el que pide recibe. En Jeremías 1:12 dice que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, que Él dice y hace. Y en Isaías 55:11 dice que la palabra que Dios habla no regresa vacía, sino que va y hace lo que Él quiere. Y de remate, en Marcos 11:22 dice que tenemos la fe de Dios. No sé, o sea, confío en el Señor y que usted esté siguiéndome. Tenemos la fe de Dios, no la vamos a tener, ya la tenemos, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, por el nuevo nacimiento. Entonces ya tenemos la fe de Dios, o sea, podemos decir sea la luz y la luz se hace. Ya tenemos la fe de Dios. Entonces, hagamos un pequeño repaso. Tome nota de lo que estamos hablando. En el principio creó Dios. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo cómo hacer para que todas las cosas buenas y las bendiciones que dice la Biblia, yo las pueda recibir. O sea, ¿cómo yo recibo? O sea, ¿qué necesito yo? ¿O cómo yo recibo las bendiciones que dice la Biblia? ¿Cómo yo tomo las bendiciones? ¿Sí? Entonces, Dios se compromete a salvar, a evitar que vayamos al infierno. Pero Dios se compromete a evitar que seamos enfermos. Y Dios se compromete a evitar que seamos escasos de dinero. Y Dios se compromete a evitar que tengamos problemas de depresión, de angustia, de tristeza, de estrés, de opresión, problemas mentales. Entonces, la Biblia dice en Santiago 1:5. La Biblia dice en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, en Santiago 1:5, la Biblia dice que si yo pido sabiduría, me será dada. O sea, Dios está diciendo que si yo pido, Él me da. Él me da. Luego en Lucas 11:9 dice, el que pide recibe. Dice, el que pide recibe. O sea, Dios está diciendo que si le pedimos, Él nos da. Aquí dice, el que pide recibe. En Jeremías 1:12 dice, yo Dios apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, si usted le pide algo a Dios, la Biblia dice que Dios, digámoslo así, sale corriendo a traer lo que usted le pidió.
Entonces, le pedimos, Él dice que nos da, Él dice que el que pide recibe, Él dice que apresura su palabra. Y Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Que Él dice y hace. Y como si fuera poco dice, así es la palabra que sale en mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que va y hace lo que yo quiero. Entonces, y por demás nos dice en Marcos 11:22, tener fe en Dios. Otra traducción de ese pasaje es: usted tiene la fe de Dios. Usted ya tiene la fe de Dios. Porque Jesús, Hebreos 12:2, dice que es el autor y consumador de la fe. Y usted recibió a Jesús en su corazón. O sea, por favor, ubíquese conmigo. Jesús, el autor de la fe, está dentro de usted. Dios no miente ni es hijo de hombre que se arrepiente. Dios lo que dice lo hace. Y Dios dice que si usted le pide, Él le da. Y después dice que si el que pide recibe. Y después dice que Él se apresura a responder lo que usted le da. Y Él dice que no se arrepiente de lo que habla. Entonces, desde el punto de vista de Dios, podemos ver también en Lucas 1:37. Dice, porque nada es imposible para Dios. Entonces, por favor, síganme, no se desconecten. La Biblia dice que si usted le pide a Dios, Dios le da. La Biblia dice 2 veces que si usted le pide a Dios, Dios le da. 3 veces que Dios se apresura a responder su respuesta. 4 veces que Dios no miente. Él dice y hace. 5 veces Él dice que se apresura a responderle. 6 veces Dios dice que a usted le dio la fe igual a la fe de Jesús. Si usted tiene una fe igual a la fe de Jesús, entonces, ¿por qué hay personas que están enfermas? ¿Por qué hay personas que creen en Dios que están enfermas? ¿O por qué hay personas que creen en Dios y tienen problemas de estrés? ¿O por qué hay personas que creen en Dios y tienen problemas de hígado, de páncreas? ¿O por qué hay personas que están enfermas y tienen problemas de depresión, de angustia? ¿O porque hay personas que creen en Dios y después de cierta edad empiezan a tener Alzheimer, Parkinson, demencia senil? ¿Por qué eso pasa si la Biblia dice en Salmo 100, verso 5, Dios es bueno? Esa es lo que vamos a ver hoy. Esa es la respuesta que vamos a encontrar hoy. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en Marcos 11:23. Ojo, para que la vida de Dios funcione, se requiere de parte suya y de parte mía que usted elija creer que la Biblia es la palabra de Dios. Usted necesita elegir creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted elige creer que la Biblia es la palabra de Dios, su actitud frente a la Biblia es: si yo lo leo en la Biblia, lo creo. Y eso pone fin a cualquier discusión. Por ejemplo, la Biblia habla de que la tercera parte del ministerio de Jesús fue echar demonios. ¿Eso qué quiere decir? La Biblia habla que existe el diablo, que existen los demonios, que el diablo viene a robar, matar y destruir. La Biblia explica que el diablo es el que motiva a las personas para que roben, maten, mientan, tomen, fumen, engañen. La Biblia habla que el diablo es el que motiva a las personas para que sean homosexuales, lesbianas, intemperantes. La Biblia declara eso. O sea, existe un mundo espiritual real e invisible. La Biblia declara que personas ciegas, tratando de acercarse a ese mundo espiritual real e invisible, fueron engañados. Y unos se inventaron una religión, otros otra, y otros otra, y otros otra. Por eso hay muchísimas religiones. Pero la Biblia dice en Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. La Biblia dice en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, solo hay un camino para ir a Dios. No hay 2, ni 3, ni 5. Yo soy la verdad. O sea, la verdad es Jesús. Y la vida. La vida está en Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos nosotros en algún momento hemos visto películas de Jesús. La pasión de Cristo. ¿Por qué el único personaje del que se habla es Jesucristo? ¿Por qué no se habla de Napoleón Bonaparte que murió en la isla de Santa Elena? ¿O por qué no se habla de Julio César?
que fue asesinado por su propio hijo? ¿O por qué no se habla de Pompeyo, que dejó de ser un emperador con la promesa que le hizo otro de que lo iba a nombrar Dios? Es una cosa loca. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué se habla solo de Jesús y películas de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús? ¿Por qué el mundo está hablando tanto de Jesús? Por favor, escuche esto. El hombre fue creado por Dios. Y la Biblia declara que Dios es espíritu. Entonces el hombre fue creado por el Espíritu de Dios. Y la Biblia declara que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, el hombre es un espíritu. Dios no se enferma. Entonces cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que nunca se enferme. Dios no toma, no roba, no fuma, no mata, no miente, no es adúltero, no es homosexual, no es lesbiana, no es mentiroso, no es parricida, no es homicida. O sea, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que el hombre viviera sin tomar, sin fumar, sin ser mentiroso, lesbiano, homosexual, parricida, homicida o tramposo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios es espíritu, el hombre es un espíritu que vive dentro de un cuerpo. Cuando usted va a una funeraria, usted sabe que la persona no está ahí. Usted sabe que la persona no está ahí. Pues la Biblia dice que la persona, si recibió a Jesús, como dice la Biblia, está en el reino espiritual de Dios. Y la Biblia describe el cielo. La Biblia dice que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. La Biblia describe el cielo. Y en el cielo lo vamos a hacer ahí como angelitos todos volando de nube en nube. No, en el cielo van a haber actividades. Y la Biblia describe el infierno. La Biblia describe el infierno como un lugar real de tormento donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Por favor, entienda. Usted sí es colombiano. Si gana la selección Colombia, así a usted no le guste el fútbol, así no vea el fútbol, así nunca haya ido a un estadio, si gana la selección Colombia, usted gana. Así no juegue. Porque la selección Colombia representa a todos los colombianos. De la misma manera, cuando Dios hace a Adán, Adán representa a todos los seres humanos. Dios quiere que uno se relacione con Él voluntariamente, libremente. La Biblia dice, si quiere y me hace caso, yo me encargo de que usted no se enferme. Si quiere y me hace caso, yo me encargo de que a usted no le falte la plata. Si quiere y me hace caso, yo me encargo de que usted tenga una vejez feliz, de que no sufra Alzheimer, ni Parkinson, ni demencia senil. Pero es si usted quiere. Muchas personas dicen, es que en la iglesia lo obligan a tomar, la iglesia le prohíbe tomar. No, de hecho en la Biblia, en 1 Corintios 6:12 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, si usted quiere, tome, pero ahí dice, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, la idea es que Dios le da a usted libertad para ser grosero, pero Dios espera que usted use esa libertad para no ser grosero. Dios le da a usted libertad para ser adúltero, pero Dios espera que usted use esa libertad para no ser adúltero. Por favor, entienda, ante una situación de que usted va manejando y alguien lo cierra, lo más fácil es bajarse con la cruceta, resolver eso con la cruceta. Pero solo alguien guiado por Dios, alguien que sea hijo de Dios, alguien que entienda el concepto de Dios, es capaz de frenar y permitir que el otro se vaya, sin echarle groserías ni nada. Esto sí funciona, sí funciona, sí funciona. Pero la clave para que usted vea que su vida puede ser feliz es que usted elija voluntariamente. Por favor, entienda, esto no se trata de ni ser católico, ni ser cristiano, ni mormón, ni Hare Krishna, ni budista, nada. ¿De dónde salieron las religiones? Cuando Adán pecó, se separó de Dios y quedó ciego al mundo espiritual, quedó muerto al mundo espiritual. La Biblia dice en boca de Jesús, ¿cómo es posible que un ciego guíe a otro ciego? Los dos caen en el hoyo. Entonces, personas ciegas, personas que están muertas espiritualmente, tienen necesidad de Dios. Y tratando de acercarse a Dios, uno se inventó ser católico. <clears throat> 1 Tratando de acercarse a Dios, uno se inventó ser cristiano. 1 Tratando de acercarse a Dios, uno se inventó ser budista. 1 Tratando de acercarse a Dios, uno se inventó ser mormón. 1 Tratando de acercarse a Dios, uno se inventó ser
tratando de acercarse a Dios, uno se inventó ser mormón o Hare Krishna budista, o practicar brujería o hechicería o lectura de cartas. Son formas de acercarse al mundo espiritual. Pero la Biblia declara que la única forma de tener una vida espiritual con el Dios que hizo los cielos y la tierra es por medio de Jesucristo. Entienda esto. Si estamos ciegos, imagínense usted 3 ciegos. Ponga un ciego en la oreja de un elefante. Ponga otro ciego en la cola de un elefante. Ponga otro ciego en la pata de un elefante. Y pregúntele al primer ciego, ¿cómo es un elefante? Y él va a decir, el elefante es como una hoja de cartón, porque está tocando eso, pero es ciego. Coja al otro que está en la cola, ¿cómo es el elefante? El elefante es como una gran soga, delgado, porque es ciego. Coja el de la pata, ¿cómo es el elefante? El elefante es como un gran tronco. Así es la religión, ninguna religión. Religión quiere decir el hombre tratando de acercarse a Dios desde su pecado. Nadie puede hacer eso, nadie. La Biblia dice que todos nacimos en pecado, todos. Su servidor, mi mamá, su tía, sus hijos. Cuando muere un niño chiquito, no murió un angelito, porque los ángeles no mueren. Murió un ser humano pecador, 100% pecador. Pero la Biblia explica que los niños chiquitos no tienen conciencia de lo bueno o de lo malo. Entonces usted puede coger a un niño chiquito y el niño chiquito con las uñas lo rasguña. O se guasquetea. Pero él no está pensando en dañarle su vestido ni en lastimarlo. No tiene discernimiento de lo que es bueno y que es malo. Si ese niño muere y esa etapa muere y va al cielo. Pero la Biblia dice que la segunda etapa del desarrollo del hombre es la etapa de la conciencia. O sea, 6, 7, 8 añitos, ustedes y yo lo sabemos, los niños empiezan a decir mentiras o a hacer cosas malas. En ese momento el niño ya es consciente de la mentira y de la verdad. La Biblia declara que a ese niño hay que hablarle del Evangelio. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es cargar Biblia. El Evangelio no es estar metido en una iglesia. El Evangelio no es decir amén, aleluya, gloria a Dios. El Evangelio son buenas nuevas de victoria. Para entender el Evangelio, entienda esto. Piensa en su mamá, buena gente, linda, querida, bonita, pero con integridad. ¿Alguna vez la ha visto brava? Sí, es porque ella es pecadora igual que la mía. Piensa en su papá, buena gente, amable, lindo. ¿Alguna vez lo vio enojado? Sí, es porque el hombre es pecador. Si se casa un gato con una gata, que nacen gatos. Se casa un perro con una perra, que nacen perros. Se casa un hombre bueno como su papá, pero pecador, con una mujer buena como su mamá, pero pecadora, nace usted y nazco yo. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser pecador, usted no tiene que pecar. Para ser pecador no tiene que ser mentiroso. Para ser pecador no tiene que robar. Para ser pecador no tiene que ser adúltero ni fornicario. Para ser pecador no tiene que ser lesbiano, homosexual. Para ser pecador no tiene que tomar ni fumar ni ser atracador. Por el solo hecho de haber nacido ya es pecador. Y la Biblia dice, ojo con esto, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. La muerte es la separación eterna de Dios. La persona nace muerta espiritualmente, nace separada de Dios. Y si la persona llega a este mundo y muere separada de Dios, la Biblia dice que se va al infierno. Ahora bien, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué le pasa al que peca? Muere. Pregunta, si el que peca muere, ¿Dios perdona pecados? Pues la Biblia dice que no. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, Dios exige que haya un muerto. Pero si usted y yo, que nacimos en pecado, morimos, pues nos vamos para el infierno. ¿Qué hace Dios? Dios muestra su amor. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo. Entonces, se necesita que nazca un hombre de una mujer que no tenga relaciones sexuales con un hombre. Cuando un hombre pecador tiene relaciones sexuales con una mujer pecadora, nace un niño pecador. Entonces, Dios escoge a la Virgen María. La Virgen María tenía papá y tenía mamá. O sea, ella misma era pecadora. Digámoslo así en estos términos. Dios escoge a alguien que le alquile el vientre, digámoslo así. Para que la Virgen María pueda ser la mamá de Jesús necesita 5 condiciones.
Número 1, ser judía porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Número 2, ser descendiente del rey David, porque la Biblia dice que por la línea del rey David viene el Salvador. Número 3, haber nacido en Belén de Judá, porque la Biblia dice: tú, Belén, la más pequeña, de allí saldrá el guiador. Número 4, necesita ser virgen, o sea, que no haya tocado a varón, que no haya sido tocada por hombre. Y número 5, necesita que sea voluntario. Entonces se le aparece el ángel a la Virgen María, le dice: vas a ser mamá, pero ¿cómo si no conozco varón? El poder de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá. Dios creó los cielos y la tierra, Dios por su boca creó la luz. Entonces Dios puede hacer que una mujer, como en este caso María, quede embarazada sin tener relaciones sexuales. Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Jesús es Dios hecho carne. Entonces Jesús es como nosotros, pero ojo, la Biblia explica que el hombre Jesús, o sea, Jesús es Dios hecho carne, pero aquí en la tierra Jesús no usa el poder de Dios. Jesús es como usted y como yo, porque la Biblia dice que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Entonces, Jesús nace de una mujer como usted y como yo, pero Jesús nace con un corazón santo, recto, limpio. Usted y yo nacemos con un corazón pecador. Entonces, Jesús no tiene que nacer de nuevo. Él ya tiene un corazón santo. Jesús nace como Adán fue creado con un corazón santo. Y Adán renunció a ese corazón santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo con un corazón santo. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Jesús? Que Adán eligió pecar y se separó de Dios, y Jesús no. Entonces, como Adán antes de pecar era un hombre con corazón santo, ojo, un hombre con corazón santo eligió pecar, y por eso entró el pecado al mundo y todos nos convertimos en pecadores. Entonces Dios exige que un hombre con corazón santo derrame la sangre, pero todos somos pecadores. Entonces Dios organiza el plan para mandar a Jesús, y Jesús viene a este mundo. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el cumplimiento de Dios. Por eso todo el mundo habla de Jesús. Jesús fue un hombre que nunca escribió una palabra, pero de él se han escrito miles de libros. Jesús fue un hombre que nunca tuvo un ejército, pero conquistó el mundo. Jesús fue un hombre que nunca tuvo un megáfono, o salió por la internet, o salió por el Facebook, o por el YouTube, o por la televisión, pero todo el mundo escucha hablar de Jesús. Amén. Porque Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice: de tal manera ama a Dios a Jairo, a William, a Carmen, de tal manera ama a Dios a Rosario, a Pepe, a Juan, que mandó a Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? La Biblia dice: sin derramar sangre no se perdonan los pecados. Jesús, ojo con esto, nace Jesús, pero Jesús no se queda niño. El divino niño Jesús no existe, porque creció y se hizo hombre. Como hombre él va a ir a la cruz. Entonces en la cruz, como Dios dice, la paga del pecado es la muerte, pero Dios sabe que si usted que nació en pecado muere, se va para el infierno y eternamente va a estar en el infierno. Entonces Dios quiere salvar su alma, Dios quiere evitar que vaya al infierno, Dios quiere hacer que usted vaya al cielo, pero quiere hacer que en esta vida no esté enfermo ni pobre. Entonces manda a Jesús. Y es únicamente por la sangre de Jesús que hay salvación. Es únicamente por la sangre de Jesús que hay vida. Es únicamente. Entonces cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Dios viene a su vida y le arranca de raíz del corazón pecador con el que usted nació de herencia de su papá y su mamá, y se lo pone a Jesús. Entonces Jesús va a morir en su lugar, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, Dios exige un muerto. Dios le ama a usted tanto que va a colocar su pecado sobre Jesús. Luego viene Dios y le arranca de raíz el derecho a la enfermedad y se lo pone a Jesús. Por eso es que por la llaga de Jesús podemos ser sanos. Luego Dios viene a su vida y le arranca de raíz del derecho de la escasez, de la pobreza, y se lo pone a Jesús. Luego Dios viene a su vida y le arranca de raíz la tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad, problemas mentales, problemas de todo tipo de situación mental, y se los pone a Jesús. Entonces mire lo que pasó. Este es usted, este soy yo y este es Jesús. Por la sangre de Jesús, Jesús lleva mi castigo, lleva mi pecado. Y por eso hay películas sobre Jesús. Y por eso el mundo habla de Jesús. Lo que hizo Jesús en la cruz fue derramar la sangre para que usted tenga vida.
Para que usted tenga vida, para que usted sea libre de ese corazón de pecado, necesita 4 cosas. Número 1, escuchar, entender y creer que usted nació en pecado y que es pecador. No porque peca, sino porque nació de una buena mamá, pero pecadora, con un buen papá, pero pecador. Número 2, entender, aceptar y creer que como nació de papá y mamá pecadora, pues es pecador. Y para ser pecador no necesita decir mentiras, no necesita robar, ni tomar, ni fumar. Solo necesita haber nacido. Como nació en pecado, en algún momento ha pecado. De cualquier manera, por favor entienda, a los ojos de Dios, pecado es matar, como mentir. Pecado es ser homosexual, como ser grosero. A los ojos somos los hombres los que hemos colocado niveles de pecado. Pero cualquier pecado nos separa de Dios. Una mentira o un atraco. La gente pone mucha relevancia. Ay, el homosexualismo es terrible. Una prostituta es terrible. No. Para Dios es tan terrible ser mentiroso como ser grosero, como ser chismoso. Eso lo dice la Biblia. Entonces, número 1, usted necesita creer que es pecador porque nació de papá y mamá pecador. Número 2, necesita entender y creer que como nació siendo pecador, en algún momento de su vida ha pecado de cualquier manera. Número 3, usted necesita escuchar, entender y creer que a usted Dios le ama. A usted Dios le ama, a usted. No a su familia, a usted. No a su mamá, a usted. No a su tía, a usted, porque el evangelio es personal. Para que su mamá sea salva, ella tiene que escuchar este mensaje. Para que sus hijos sean salvos, ellos, cada uno de ellos tiene que escuchar este mensaje. Para que su esposo sea salvo, él tiene que escuchar este mensaje. Para que usted sea salvo, usted tiene que escuchar este mensaje. Número 3, usted necesita creer que a usted Dios le ama. A tal punto, de tal manera que mandó a Jesús para que Jesús tome su lugar en la cruz. Y Jesús muera cargando su pecado, su enfermedad, su pobreza, su tristeza. Porque Dios le ama a usted. Dios a usted le ama. Y tiene un buen propósito para su vida. Y número 4, usted necesita cambiar de forma de pensar. Porque la gran mayoría de personas dice yo creo en Dios y nadie ha leído la Biblia. Usted fácilmente en cualquier tienda, usted empieza a hablar de Dios, todo el mundo quiere hablar y opinar. Pero pregunte, ¿quién ha leído la Biblia? Y nadie ha leído la Biblia en la gran mayoría. Entonces la gente dice, sí, es que Dios. La gente dice cosas tan locas como que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. A Dios rogame con el mazo hago. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. ¿Sí? Es que ni el ojo ni el que recibe peca empata. El que recibe y peca empata. ¿Sí? Es un peque, es un mate que Dios perdona. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no perdona. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿cómo usted soluciona su problema? Reconozca que papá y mamá son buena gente, pero son pecadores. Número 2, entienda que usted en algún momento ha pecado. Número 3, crea que la sangre se fue derramada por usted. Por usted, por usted. Y número 4, cambie de forma de pensar. ¿Cómo se cambia de forma de pensar? Empieza a leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Vaya a una iglesia que enseñen la Biblia. Tome la decisión. Si está en la Biblia, yo lo creo, Dios lo dijo, es verdad, y eso pone fin a cualquier discusión. Punto. Entonces, usted tiene una Biblia, léala. ¿Cómo se hace para que Dios le arranque el corazón pecador? Diga conmigo esta oración, por favor, diga conmigo. Hay que hacer 4 confesiones. Diga conmigo. Dios, hoy reconozco que soy pecador. Y me arrepiento. Hoy confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo en carne. Hoy confieso que creo que Jesús es el Señor. Hoy confieso que creo que Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos y lo hizo Señor y Cristo para mi salvación y mi justificación. Señor Jesús, abro mi corazón. Le invito para que entre dentro de mi corazón. Lo recibo como mi único Señor, Rey y Salvador.
Digo que si muero, voy al cielo. No por mis obras, sino porque he creído en la sangre de Jesús. Para mi salvación. En el nombre de Jesús. Ahora soy hijo de Dios. Renuncio a la muerte. Renuncio a la enfermedad. Renuncio a la pobreza. Renuncio a problemas familiares. En el nombre de Jesús. Y por la fe en el nombre de Jesús, doy un paso al frente y recibo la vida de Jesús, la sanidad de Jesús, la prosperidad de Jesús, la paz de Jesús, aquí y ahora. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios Todopoderoso, oro para que todo aquel que escuche este mensaje crea en el mensaje del Evangelio y repita esta oración y reciba a Jesús. Ahora reciba la paz de Dios. Si usted que me está viendo en Facebook y YouTube, no importa si está viendo este mensaje días después o lo está viendo ahora, si usted está enfermo, ordeno en el nombre de Jesús de que toda enfermedad, toda presión, toda raíz de enfermedad aquí y ahora se seca y se mueve, se alivie y levántese y crea que Jesús se llevó la enfermedad y es sano en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo uno hace para recibir las bendiciones de Dios? La Biblia dice que si pedimos, recibimos. La Biblia dice que el que pide, recibe. La Biblia dice que Dios no miente. La Biblia dice que Dios apresura su palabra. Y la Biblia dice que Dios nos dio el mismo tipo de fe de Dios. Entonces, Marcos 11:23 nos da la respuesta. ¿Cómo hago yo para recibir todas esas cosas tan bonitas que dice la Biblia? Marcos 11:23 dice, porque es cierto, o sea, de cierto quiere decir, es así. De cierto os digo, cualquiera, hombre o mujer, anciano o niño, joven o adulto, católico, cristiano, mormón, Hare Krishna, budista, musulmán, brujo o hechicero, cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, le dio autoridad al hombre en su hablar. Entonces, cuando una persona habla, se está manifestando desde el Espíritu. Entonces, de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, para el efecto el monte es un problema. Si la persona tiene cáncer, el monte es un cáncer. Si la persona sufre depresión, el monte es la depresión. Si la persona sufre deudas, el monte son las deudas. Cualquiera que le dijere, podemos decir cualquiera que le hable al monte, o sea, usted le habla el problema. Cáncer, se seca en el nombre de Jesús, se muere de raíz y sale de este cuerpo y nunca vuelve. El cáncer se seca y es en el nombre de Jesús, porque el que derramó la sangre fue Jesús. Es en el nombre de Jesús. Deudas, les ordeno en el nombre de Jesús, se pagan. Mando en el nombre de Jesús que los ángeles de Dios causen que me llegue el dinero para pagar todas las deudas. Ahora, es en el nombre de Jesús. Entonces, cualquiera que le hable al problema, quítate y échate en el mar. ¿Qué se le habla al problema? La solución. La solución. La solución. En Génesis 1:3 Dios dice, la Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Por qué Dios dijo sea la luz? Porque había un problema. ¿Cuál era? En Génesis 1:2 dice que había tinieblas, o sea, no se podía ver nada. Y la solución es la luz. Entonces, usted le habla el problema, le habla la escasez, y no dudaré. Pregunta, ¿cómo usted sabe cuando una persona está creyendo? ¿Cómo usted sabe lo que una persona está creyendo? La Biblia dice en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, escuche las personas. Muchas personas han comprado enfermedades, ¿sí sabían, no? Es que mi artritis, es que mi úlcera, es que muchas personas han comprado enfermedades. Venda la enfermedad y no la compre. Entonces, y no dudaré, usted sabe lo que cree una persona por lo que habla. Es que la situación está difícil, es que el dólar subió, es que está terrible. Eso es lo que la persona está creyendo. Y la Biblia dice que uno conoce lo que la persona cree por lo que habla. La Biblia dice que si la persona habla cosas malas, recibe cosas malas. La Biblia dice que si la persona habla de enfermedad, recibe enfermedad. Que si la persona habla de escasez, recibe escasez. Que si la persona habla de pobreza, recibe pobreza. Que
que si la persona habla tristeza o desamor, recibe tristeza y desamor. Pero también la Biblia dice que si la persona habla prosperidad, recibe prosperidad. Que si la persona habla sanidad, recibe sanidad. Que si la persona habla vida, recibe vida. Entonces, usted sabe lo que una persona cree por lo que habla. Aquí dice, cualquiera que hable a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude. ¿Qué es dudar? Dudar es deshablar lo que habló. Deshablar lo que habló. Sino, ojo, y no dudar en su corazón. ¿Por qué habla del corazón? Porque la Biblia dice que la persona habla lo que cree en el corazón. Lo que cree en el corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice. O sea, sino que la persona habla lo que habló. Lo que diga le será hecho. Lo que habló le es hecho. Entonces aquí dice, es así, dice Dios. Si usted le habla un problema, la solución, y cuando habla, no deshabla lo que dijo, sino vuelve a hablar lo que ya dijo, lo que dijo, usted lo recibe. Porque el énfasis está en las palabras. Dios es espíritu. Y la Biblia declara que hay un mundo espiritual real e invisible. En ese mundo espiritual real e invisible está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, están los ángeles, los serafines y los querubines. Pero también hay un mundo espiritual real e invisible, satánico, donde está el diablo y los demonios. Y el mundo espiritual tiene influencia en este mundo natural por la voz, por la palabra. Muchas personas están calladas, pero están pensando, estoy gorda, me duele, no tengo, no puedo. Ese es el espíritu del diablo hablándole a la persona, no es la persona. Eso explica la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Usted necesita entender que cuando cualquier persona, sea un pastor, un predicador, su mamá, su tía, su hermano, su abuelo, su abuela, cuando cualquier persona le dice cosas feas, que lo hacen sentir triste, que lo hacen sentir deprimido, esa persona está hablando por el espíritu del diablo. Cuando cualquier persona le habla cosas buenas, que lo hacen sentir bien, empoderado, vencedor, victorioso, esa persona está hablando por el espíritu de Dios. Ojo, eso es algo establecido por Dios. Así usted no vaya a una iglesia cristiana. Si usted dice es que usted no puede, usted no sirve, eso es difícil, está terrible, usted está siendo usado por el espíritu del diablo, y la Biblia declara que lo que usted habla usted recibe. Pero si usted, ante la falta de plata, usted dice, a mí el dinero me llega y pago a tiempo, Dios determinó que cuando usted habla así, a usted el dinero le llega y paga a tiempo. Así no sea cristiano, no sea católico, no sea mormón. Eso es un principio espiritual que funciona porque Dios lo estableció. Señores, para que usted tenga una buena vida, usted necesita entender esto. La Biblia es verdad. ¿Cómo funcionan las cosas con Dios? Por testimonio. Si yo estoy hablando de parte de Dios a su vida, usted adentro va a saber que Dios le está hablando. Así funciona. Si yo estoy aquí para robarle o para engañarle o para mentirle o abusar de usted de alguna manera, usted adentro lo va a saber. Adentro, porque Dios le ama. Esto sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Pero se requiere que usted tome la decisión de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y si usted toma la decisión de creer que la Biblia es la palabra de Dios, lea la Biblia y ponga por obra lo que dice en la Biblia. Si la Biblia dice, congréguese, o sea, vaya a la iglesia, pues vaya a la iglesia. Si la Biblia dice, ore, pues ore. Si la Biblia dice, lea la Biblia, pues lea la Biblia. Si la Biblia dice, ayune, pues ayune. Señores, ustedes y yo necesitamos crecer en el mensaje que está escrito en la Biblia. Ninguno de nuestros hijos un día se levanta y dice, Padre, Dios me habló, voy a tender la cama. Dios me habló, voy a lavar la loza. No, hay que enseñarle. Usted es una persona que tiene hambre de Dios, necesita de Dios. Usted necesita ser enseñado por Dios. Somos la iglesia cristiana, el pan del cielo. Estamos en el Bosque Popular en Bogotá, Colombia, frente al Jardín Botánico.
Comuníquese con nosotros si quiere aprender, si quiere saber. Si tiene problemas o dificultades, le podemos ayudar. Hay solución en Jesús. Hay solución. Sí hay salida. Pero escúcheme, la salvación es gratis. O sea, que Dios le cambie el corazón, le quite la enfermedad, le quite la pobreza, lo saque adelante, eso es gratis. Pero usted necesita tomar la decisión libre, consciente y voluntaria de obedecer a Dios. Y yo como predicador, como pastor, no tengo autoridad para ordenarle obedecer a Dios. Yo no tengo autoridad para ordenarle ayunar. Yo no tengo autoridad para ordenarle congregarse. Yo no tengo autoridad para ordenarle hacer. Lo que yo hago es enseñar la Biblia. Y creo que el Espíritu Santo de Dios le va a hablar a usted. Y cuando usted sepa que Dios le habla, usted lo va a saber. Cuando Dios le hable, haga caso. Haga caso. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy que hoy el Espíritu de Dios le abre el corazón para comprender las Escrituras, para recibir el mensaje del Evangelio de Salvación. Y digo en el nombre de Jesús que usted entendió y recibe la palabra y la pone por obra. La Biblia dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores. O sea, señores, aquí dice, haga. Nadie lo obliga a meterse con Dios. Pero una vez que usted tome la decisión de meterse con Dios, elija ser obediente a lo que dice la Biblia. Y va a tener una vida mejor. Porque Dios no miente, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Yo digo sobre su vida en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios le sembró esa palabra con una raíz sólida y profunda y de larga duración en su corazón. Y el diablo no se la puede robar. Y declara que usted a partir de ese momento tiene hambre y sed de leer la Biblia. A partir de ese momento tiene hambre y sed de conocer de Dios. A partir de ese momento tiene hambre y sed de orar, de buscar a Dios, de hacer lo bueno, de apartarse de lo malo. Y declaro que aún en la noche se va a despertar con hambre y sed de Dios y va a orar y va a leer la Biblia en el nombre de Jesús. Amén. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos reunimos los miércoles por YouTube y por Facebook a las 7:30 y los domingos a las 10:30. Si usted está aquí cerca al Jardín Botánico, venga. Permítanos tener una experiencia con usted y conozca al Dios de poder que hizo los cielos y la tierra. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos a todos los que están en Facebook e YouTube. Este mensaje puede afectar su vida, la vida de su hermano, de su pariente, la vida de su cónyuge. Mándelo. Replique este mensaje. Hable de Dios y vuélvase de las tinieblas a la luz. Chao, chao. Ay.